Buenas tardes a todos, a los que estéis presentes en el Salón de Actos de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y a los que os conectáis en remoto. Resulta difícil presentar este webinar en muy pocas palabras, aunque esa es mi pretensión, porque me acompañan ponentes que hablarán con mucha más autoridad que yo de la variedad de temas que nos proponemos comentar esta tarde con todos vosotros. Yo soy Teresa Martínez, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. Mi compañero a mi izquierda, ahora se le ve, es también profesor, compañero del Departamento de Derecho Mercantil, profesor titular, Fernando Marín de la Bárcena. Yo les voy a entretener muy poquito, simplemente para hacer un planteamiento, dar la palabra seguidamente a Fernando y después a los dos ponentes que me acompañan aquí, él también compañero, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, José Carlos González Vázquez, y en último lugar hablará... Se me pasaba, se me olvidó tu apellido, Amador Navarro, del prestigioso abogado en ejercicio del prestigioso despacho Cuatro Casas. Bien, hemos titulado este webinar Cuestiones actuales sobre la responsabilidad civil de administradores de sociedades de capital. Un tema clásico, un tema que siempre está vivo en los tribunales, en los estudios jurídicos, pero que últimamente, pues como saben todos ustedes, pues se han producido reformas o están reformas en curso que parece que pueden salir en muy breve plazo, que van a incidir de una manera muy relevante en esta materia de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades de capital. Esta misma mañana consultaba un blog jurídico y un magistrado se expresaba en él hablando de las normas proyectadas en el proyecto de reforma de la ley concursal y decía, menos mal que mi estatuto profesional me impide aceptar un cargo de administrador en una sociedad de capital, porque realmente las normas no nos lo ponen fácil, no nos plantean retos interpretativos y de coordinación sustantivos y procesales también difíciles. Simplemente me voy a referir, porque mis compañeros abordarán otros temas, a ese proyecto de reforma de la ley concursal, pero fundamentalmente en lo que afecta a la responsabilidad por deudas en la ley de sociedades de capital, es decir, la que resulta del deber de promover la disolución, bien sea inicialmente convocando una Junta General, la Junta General que debería declarar la disolución causal, cuando existe causa legal o estatutaria, o bien una medida para remover la causa de disolución, o bien, si es que el resultado de la Junta no es favorable, no hay acuerdo favorable a declarar la disolución, solicitándola ante los tribunales, ante los juzgados. Pues bien, como seguramente ya saben, se da nueva redacción el proyecto de ley en su redacción actual, ya veremos lo que pasa en la tramitación parlamentaria, modifica el artículo 365 de la ley, el deber de convocatoria, y modifica también el artículo 367. ¿Con qué finalidad? Pues con la que tiene la reforma que lo que hace es incorporar la directiva de reestructuraciones, ¿verdad? Pues bien, ahora está el planteamiento ya sostenido en buena medida por un significativo sector de la doctrina, que de la misma manera en que resultaba prioritaria la solicitud del concurso como deber legal prioritaria respecto al deber de instar la disolución, ahora, si no prioritaria, sí que juega un papel parecido la solicitud o la comunicación de que se van a iniciar negociaciones que pueden culminar en un
en un plan de reestructuración, que es como ahora se configura el llamado preconcurso, ¿no? En esa parte muy extensa del derecho preconcursal que impacta la directiva de reestructuraciones. Se suspende, por tanto, si hay esa comunicación del inicio de negociaciones con los acreedores para el plan de reestructuración, se suspende el deber de convocar la Junta General, en tanto que se reanudaría cuando no se consiga ese plan de reestructuración. También se toma cuenta del mismo hecho a la hora de fijar el supuesto de responsabilidad frente a los acreedores por las deudas del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. En lo que para algunos será decepcionante el proyecto de reforma de la ley concursal y para otros, en cambio, resultará muy acertada es en no incorporar, lo dice la exposición de motivos del proyecto claramente en su apartado séptimo, en no incorporar las previsiones de la directiva de reestructuraciones respecto a esos deberes de los administradores sociales o esa modulación de los deberes en una fase de probabilidad de la insolvencia. Ahí se producen pocas novedades, como son pocas también en el ámbito de la calificación del concurso de acreedores, responsabilidad concursal, de la que la exposición de motivos destaca su relativa originalidad o gran originalidad en el panorama comparado. De esto nos va a hablar el profesor González Vázquez y por mi parte pues saludarles a todos, bienvenidos y espero que sea de interés este seminario. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias a todos y por a vosotros que estáis presencialmente y a los que asistís telemáticamente. Bienvenidos. Voy a hacer yo también una intervención muy breve, prácticamente bueno, pues con la finalidad de poner en valor el propio seminario o el curso que pretendemos organizar en la Escuela de Práctica Jurídica en lo que se refiere a obtener una formación especializada en materia de responsabilidad de administrador. Yo creo que estamos en un momento que es muy importante en este sentido desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la asesoría de empresa, y aunque tendremos la suerte de contar con la intervención de Lorea García Jáuregui, nos va a dar una perspectiva muy interesante desde el punto de vista de la asesoría de empresa. Después le daremos también la palabra. Creo que desde el punto de vista de la asesoría de empresa tenemos, por un lado, del abogado o la abogada interna de una empresa, tenemos por un lado, bueno, pues la necesidad de tomar en consideración lo que hoy podríamos denominar la necesidad de elaborar un sistema de compliance mercantil, es decir, implementar en las empresas unas normas de control de los riesgos que genera la actividad empresarial, y no solo hablo del control de los riesgos patrimoniales y financieros en el ámbito de la proximidad a la insolvencia, sino en general de todos los riesgos que genera la actividad como un deber más del Consejo de Administración, en lo que se conoce como la denominada responsabilidad por la organización, está obligado a adoptar medidas de control de esos riesgos que evidentemente han de tener también un sistema estructurado de delegación en otros mandos de carácter subordinado, y que si esa delegación está hecha de forma adecuada, pues pueden servir para la exoneración de cualquier responsabilidad si alguno de esos riesgos se actualiza en un daño. Pero evidentemente recae sobre los consejos de la administración de las empresas los deberes de controlar ese tipo de riesgos, y de hecho hay jurisprudencia que siempre siguiendo el cauce de la denominada acción individual de responsabilidad, cuando los demandantes son terceros no vinculados contractualmente con la sociedad, existen precedentes de condenas a los miembros del órgano de administración por no haber controlado esos riesgos. Para mí la jurisprudencia más importante en ese sentido fue toda aquella serie de sentencias que condenaron a los administradores de sociedades promotoras de empresas inmobiliarias que no habían concertado avales para garantizar la devolución a los
compradores de viviendas a plazo de las cantidades anticipadas para la construcción de esas viviendas en caso de insolvencia de la sociedad. Esas demandas de responsabilidad civil de administradores fueron unas demandas que desde mi punto de vista tuvieron una importancia trascendental. Son demandas que se pueden promover al margen del concurso de acreedores contra los administradores que incumplen esos deberes. Son demandas que, claro, requieren acreditar que ha habido un incumplimiento, en este caso de una norma legal, pero podría ser también de la diligencia debida en el desempeño del cargo en lo que se refiere al control de los riesgos que la actividad genera para terceros. Bueno, si además hay una norma que impone un deber concreto, aunque sea un deber que se impone a la sociedad, el administrador está obligado, tiene la obligación de velar porque la sociedad actúe en el tráfico de forma correcta y cumpliendo los deberes legales que la ley le impone a esa sociedad en su actuación en el tráfico. El incumplimiento de ese tipo de deberes puede generar responsabilidad. Entonces, la asesoría de empresa, yo creo que es importante que cualesquiera abogados o abogadas de empresa pues sean conscientes, lógicamente lo son, pero implementen esas medidas y convenzan al cliente de que debe implementar esas medidas. Es decir, que la Ley de Sociedades de Capital no obliga a los consejos de administración a reunirse cada 3 meses para mirarse las caras unos a otros, sino que establece un control que no solo es para hacer balances trimestrales de comprobación, sino que es un control también de todo este tipo de cuestiones que puede considerarse o lo que se podría denominar una suerte de compliance, de riesgos, etcétera, que me parece una medida muy interesante de evitación de daños y desde luego de prevención de esos daños y también de la responsabilidad que puede recaer sobre los propios administradores si esos daños se llegan a producir y que obviamente tiene su importancia sobre todo cuando la sociedad no puede responder, ¿no? Pero bueno, eso pasó precisamente en el caso de las promotoras, ¿no? Tienes por ahí una parte, luego cualquier abogado o abogada de despachos que están más especializados en asesoría a empresas ya de cierto tamaño, pues lo que se encuentra constantemente es el tema de transacciones vinculadas, ¿no? ¿Cómo hacemos esta operación? Evidentemente las sociedades íntegramente participadas pues bueno, no plantean grandes problemas porque no hay intereses de socios externos, ¿no? Pero en cuanto te plantea hay un socio externo, pues entonces ya tienes que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso con cómo se realizan todas esas transacciones. Ya no hablo solo en las operaciones intragrupo, puede haber grupo o puede no haberlo, pero desde luego las transacciones vinculadas hay que respetar el cumplimiento de los deberes de autorización que establece la ley, ¿no? Entonces, todo eso, que son cuestiones que se abordan desde luego en el curso y que hoy precisamente se van a abordar también, me parecen importantísimas desde el punto de vista de la asesoría de empresa, teniendo en cuenta que hace nada, ¿no? En 2021, hace bien poco, se ha modificado la Ley de Sociedades de Capital para incluir nuevas personas vinculadas a los administradores, para incluir un novedoso sistema de autorización de operaciones intragrupo que yo, bueno, desde mi vinculación con la asesoría societaria en el ámbito de mi colaboración o la colaboración de la Complutense con el despacho Gómez Acevedo y Pombo, reconozco y sé que es un tema que ocupa y preocupa a los abogados, las abogadas mercantilistas. Entonces ahí hay un tema que yo creo que merece la pena estudiar, que es un tema que tiene gran trascendencia práctica. La segunda cuestión sobre la que quisiera llamar la atención es que esto no es solo un tema, digamos, de grandes despachos que asesoran a grandes empresas. No es eso. Yo creo que también el despacho pequeño, que tiene clientes de todo tipo, el despacho generalista, en el despacho generalista se van a plantear, al operador se le plantean constantemente temas de responsabilidad de administradores. Es decir, ¿quién no tiene un cliente que no ha conseguido cobrar una deuda con cargo a una sociedad, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que un abogado hoy, una abogada de mercantil, tiene la obligación, ¿no?, de por lo menos saber cómo puede afrontar esto desde el punto de vista de la responsabilidad del administrador de la sociedad deudora o sea, conocer por lo menos las claves de lo que tiene. Y en ese contexto, claro, estamos en un momento crucial, ¿no? Tenemos, por un lado, la reforma de la ley de concursal y toda la implementación de lo que se denomina el nuevo derecho de la prevención de la insolvencia, el nuevo derecho de reestructuraciones empresariales. Fijaos, con un nuevo concepto de insolvencia, es decir, nosotros hemos aprendido, ¿no?, que estaba la insolvencia actual, la inminente, pues ahora viene la insolvencia probable. Claro, ¿esto qué es, no? Y sobre todo, ¿qué es y para qué, no? Mire, ahora mismo yo creo que ya casi todo el mundo es consciente de que hay unos deberes de reconocimiento temprano de la crisis,
empresarial, dígalo en general, o le podemos llamar la insolvencia probable, pero hay que reconocerla de forma temprana para la adopción de medidas de saneamiento o liquidación según proceda, y que el incumplimiento de esos deberes se va a canalizar vía sección de calificación de concurso de acreedores, y si no es ahí, lo será por vía de acciones de responsabilidad de administradores. Entonces, creo yo que tienes, por un lado, como abogado de la empresa en dificultades financieras, que conocer, eso es obvio, pero es un sector bastante especializado, pero el que no está ahí puede estar en el otro lado, ¿no? El abogado o la abogada del acreedor que no ha podido cobrar y que se planteará si ese administrador cumplió con sus deberes de reconocimiento temprano de la crisis y de promoción de medidas de saneamiento o liquidación. Esto está ahí, y está ahí ahora para ser utilizado y para formarse sobre ello, porque se avecina un cambio brutal en toda esta materia. Esto es, yo creo, algo a tener en cuenta. Y ya concluyo. En ese contexto, uno cree que sabe las cosas o que controla, ¿no? Y dices, bueno, pues yo he hecho la tesis sobre este tema, yo ya pensaba que el tema de la acción individual, yo ya pensaba que no me iba a sorprender de mucho o algo, ¿no? Decía, bueno, pues esto ya, incluso dices, bueno, aquí ya no hay nada más, ¿no? Acción individual, daño directo, tal, y siempre decíamos, yo lo aprendí así, administrador que contrata con una compañía sabiendo que no va a poder pagar, pues responde del daño directo causado al acreedor que realiza la prestación a favor de la sociedad y que luego no cobra. Y ahí siempre decíamos, es daño directo, es decir, ámbito de la acción individual, porque claro, no sufre un daño el patrimonio social, el daño lo sufre el acreedor de esa sociedad, ¿no? Y bueno, yo lo máximo que llegué a decir ahí era, ya bueno, pues no se puede reclamar la totalidad de la deuda, hay que reclamar el valor de la prestación. Eso es lo máximo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a indemnizar el daño directo consistente en el valor de la prestación, que no siempre tiene por qué coincidir con la factura. El tema del interés contractual negativo, tal, lo demás está en vía eficaz. Dicho eso, fijaos, y la sentencia del Supremo Sala Primera de 6 de octubre de 2021. Dice la Audiencia de Tarragona esto, probado. En el momento en que realizó los pedidos y se perfeccionó la compraventa de los productos objeto de este juicio, justo antes de la declaración de concurso de la sociedad, el señor Aquilino, que es el nombre que se le pone en los repertorios, el demandado, el administrador, dice, la audiencia, no podía desconocer con arreglo a parámetros básicos de lógica empresarial elemental que la sociedad que él administraba no podría pagarlos. Es decir, no podía desconocer que no podía pagar eso. Un caso de acción individual de libro. Como es de libro, la Audiencia de Tarragona lo condena. El Supremo estima la Audiencia de Tarragona dice, en este contexto empresarial, el demandado no debió comprar género textil a la compañía actora en la cuantía en que lo hizo. Y añade, o en su caso debió informar a la sociedad demandante de su situación económica. Respuesta del Supremo. Estima el recurso de casación, exonera de responsabilidad al administrador diciendo, 1. No consta que la operación que dio lugar a la deuda, aun siendo de un elevado importe económico, fuera, atentos, fraudulenta, fraude, extraordinaria o se alejara de las pautas habituales de contratación de la sociedad. Es decir, a día de hoy, para que te estimen una acción individual en un caso de administrador que sabe que no puede pagar, tiene que haber o fraude o ser operación extraordinaria. Si no, no prospera. Añade el tribunal, algo que es cierto, cumplió tarde, o cumplió cuando sea, con sus obligaciones legales cuando tuvo noticia de la existencia de graves dificultades económicas, dice la sentencia, y obiter dicta dice que además el concurso se declaró fortuito. Ojo, un concurso en el que los acreedores ya sabéis que no tienen entrada. Pero como se declaró fortuito, pues bueno, se suelta como un argumento más. No digo que lo suelte, o sea, en esta sentencia hay muchas otras. En fin, que el concurso, la calificación del concurso parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. Conclusión, ya ni siquiera esto está claro.
Es decir, el Tribunal Supremo no solo ha llegado a decir en algunas resoluciones que para imponer responsabilidad al administrador por la acción individual había que infringir un deber legal cualificado, cosa que no lo pide la ley, ni siquiera lo pide la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero se ha dicho. Y dos, aquí pues parece ser que hace falta que haya fraude para dar lugar a una acción individual. Y yo mi reflexión es la siguiente. Yo no dudo de la bondad de esta sentencia en el fondo. Seguramente hubiera razones, porque no se explica bien, no se lee bien, no te enteras bien del supuesto de hecho y el tribunal sí. Entonces, seguramente hubiese cosas, hubiese una solicitud del 5 bis y tal. Pero, claro, yo digo, el problema que tenemos es que no se explican las cosas. Porque yo estoy completamente de acuerdo en que si de lo que se trata es de proteger la viabilidad de una empresa en dificultades, existe un juicio de viabilidad, existe una operación de saneamiento en curso, es legítimo guardar secretos sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa, incluso frente a los nuevos proveedores o los proveedores que realizan nuevos suministros. Eso probablemente se pueda defender desde el punto de vista de vamos a poner por delante, en caso de empresas en dificultades, la continuidad de la empresa frente y vamos a sacrificar determinados intereses de determinados acreedores. Bueno, se puede justificar en eso con matices, pero ninguno de esos matices aparecen en la sentencia del Tribunal Supremo. Conclusión, es obligatorio que desde la universidad insistamos en la formación de nuestros juristas y que los abogados y las abogadas cada vez hagáis escritos mejores para que también los jueces tengan material para resolver y crear una buena y necesaria jurisprudencia en materia de responsabilidad. Prometí ser muy breve, pero no puedo evitar, porque yo este tema de la responsabilidad de los administradores pues me interesa mucho. Pero bueno, con las debidas disculpas voy a ceder la palabra a José Carlos González Vázquez. José Carlos, bueno, es socio, bueno, sobre todo es un excelente compañero nuestro, es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y además es socio en el despacho CK Magán. Es un experto en todo tema de reestructuraciones, en muchas otras cosas, en derecho de sociedades, por supuesto. Hoy él ha querido hablar del tema que ha querido hablar, él podría hablar de todos, pero yo te cedo la palabra sin más dilación porque seguro que nos encanta oírte. José Carlos. Pues muchas gracias, Fernando Marín. No haga mucho caso a la presentación porque prima la amistad, ¿no? Entonces, por lo tanto, su testimonio podía ser recusado en un procedimiento. Yo, de los muchísimos temas que se podía, primero que agradecer en primer lugar que se me haya invitado a participar en este webinar, este seminario en la Escuela de Práctica Jurídica, a los dos directores del curso que sobre esta misma materia tiene organizado esta escuela con grandes ponentes y especialistas. Y agradeciendo a todos ustedes también su atención, tanto los que están aquí presentes como a los que nos siguen online, ¿no? Y como digo, el eficiente de la responsabilidad de los administradores y los deberes de los administradores es un tema que siempre está en la actualidad, que siempre produce muchísimos problemas en la práctica, muchísimo debate y muchísimas interpretaciones, y además que está en permanente construcción, es decir, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, me dedico a esto del derecho, está cambiando, ¿no? Yo cuando estudié la carrera, pues ya se estaba haciendo la ley 89 de sociedades anónimas, que era la novedad, y desde entonces, antes o después, siempre hay alguna reforma andante o en curso que de una manera u otra afecta a deberes y por tanto a responsabilidad de los administradores, casi siempre en la vía de endurecer o ser más exigente en esa deberes de actuación de los administradores, ¿no? Y como digo, pues temas habría para tratar, pues todos los que quisiéramos. Aquí se han apuntado algunos muy interesantes. Yo he querido centrar la atención en dos cosas que voy a apuntar simplemente, no se pueden desarrollar en el tiempo que tenemos, lógicamente, pero que creo que efectivamente son de esas cosas que vienen y que hay que analizarlas y ver hasta qué punto pues, merecen la importancia que se le está dando o merecen una mayor reflexión antes de comprar nuestro ordenamiento jurídico o vemos cómo hay que hacerlo de manera equilibrada, ¿no? ¿Cuáles son esos dos temas sobre los que quiero prestar una pequeña atención? Por un lado, toda esa reforma de lo que se ha llamado el stakeholder governance, o sea, ese cambio de propósito de las sociedades, que está pensado sobre todo en grandes sociedades, pero no solo en grandes, como lo se está viendo en las propuestas,
de otra manera que la primacía del accionista, o sea, que la actuación de los administradores debe estar encaminada fundamentalmente a conseguir la mayor creación de valor a largo plazo y sostenible, si se quiere, pero valor para los accionistas, la maximización de los accionistas, ese paradigma que fue el que está en el origen de todo el gobierno corporativo, que era justamente alinear los intereses de los administradores y los ejecutivos con los de los accionistas y que ataran en corto a los ejecutivos por parte del capital, pues ahora está en entredicho y se habla de eso, pues que hay que tener en cuenta otros intereses de otros stakeholders, ¿no? Que los administradores deben atender pues, los intereses de los trabajadores, los intereses medioambientales, de los proveedores, de la sociedad en general, ¿no? Y todo esto pues anudado ahora con el tema de los objetivos de sostenibilidad, de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, sobre todo en 2019, pues una declaración muy importante de los máximos CEOs de las 180 grandes compañías multinacionales estadounidenses que apuntaban a esa necesidad, ¿no? Y en Europa, en Estados Unidos hay un gran debate al respecto de detractores y gente a favor de ese cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera. En Europa pues también hay un cierto debate, quizá no tan intenso, pero que bueno, hay un proyecto de directiva justamente que va en esa línea de buscar la vía de diligencia, en qué consiste esa diligencia, ¿no? Ahí hay un debate que afecta, como digo, a las propias bases ideológicas del sistema económico de mercado capitalista, ¿no? Porque efectivamente pues, es cambiar esas bases y cambiar, por tanto, la propia finalidad de la sociedad, al menos de las grandes corporaciones, ¿no? Y hay, por tanto, mucho rechazo, no solo de los que consideran que se tiene que mantener la ortodoxia, digamos, del planteamiento que subyace a ese sistema económico y, por tanto, que las sociedades se crean para crear valor para los inversores, básicamente, y que esa debe ser, por tanto, la principal, o si no única, finalidad de los administradores en su gestión, sino también incluso por los defensores, muchos defensores de que hay que atender a otros intereses que consideran que la vía de conseguir que las sociedades también atiendan a esos otros intereses de los stakeholders no es por esta vía de modificar o de ponerlo en manos de la discrecionalidad de los ejecutivos y de los administradores, y que eso puede ser incluso perjudicial para los intereses de los stakeholders, precisamente, ¿no? Y ahí, digo, pues algunas instituciones muy a favor de ese cambio de paradigma, pero que dicen que esa no es la vía. No es la vía convertir a las empresas o intentar convertirlas en una especie de ONGs que tienen que atender a muchos intereses, porque como alguno ha dicho, pues cuando hay que rendir cuentas a muchos intereses no se rinde cuentas a ninguno, ¿no? Y quizá a lo mejor algunos de esos ejecutivos que son bien intencionados, por todo lo que buscaban era justamente poder jugar con qué intereses en cada caso estoy atendiendo para en el fondo no estar vinculado por uno en particular, ¿no? Entonces, ese es un movimiento que da la impresión que no es una moda pasajera, que va a acabar plasmándose en modificaciones de nuestro derecho europeo de sociedades y por tanto acabará teniendo que transponerse en un sentido o en otro. De hecho, lo ha apuntado antes la profesora María Teresa Martínez, un tímido intento ya de incorporación de ese cambio de paradigma en los intereses de tener en cuenta por los administradores parecía que venía con la directiva de reestructuraciones, su artículo 19, que como el Guadiana aparecía y desaparecía del proyecto, al final se quedó, pero que, por ejemplo, al menos en nuestro ordenamiento, como tenéis apuntado, pues ha entendido que no hacía falta modificar la ley de sociedades de capital para tocar esos aspectos o hacerlo a través de la vía del propio texto refundido de la sociedad, de la ley concursal en la parte de reestructuraciones o de preconcurso, y que por tanto al menos legislativamente no ha producido todavía ningún cambio en nuestro ordenamiento. Pero como digo, con un alcance mucho más amplio que el de las reestructuraciones, hay ya proyectos o trabajos en curso en la Unión Europea que irán por ese camino y habrá que analizar hasta qué punto eso cumple sus objetivos o es un greenwashing, como han dicho algunos, para apuntarse a lo sostenible y al medio ambiente y tal, pero para realmente no hacer nada. Y ya hay estudios empíricos que demuestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos ámbitos donde hay esa libertad de los administradores de atender a otros intereses, priorizando respecto a los accionistas, en los últimos 20 años no se ha hecho uso. De cuanto dar la razón a los que dicen que los administradores no utilizan eso realmente
para ofrecer a los intereses de los stakeholders, ¿no? Esa es una idea que quería apuntar y que evidentemente pues, estará en próximas reformas legislativas bastante presente, ¿no? Y luego yendo a algo más tangible, más inmediato, más de que nos va a afectar de manera bastante inminente, pues se apunta aquí también. Quería centrar el segundo punto sobre el que quería prestar robarles a ustedes unos minutos para reflexionar, es sobre los cambios que introduce el proyecto de ley de reforma de la ley concursal para transponer la directiva de reestructuraciones y segunda oportunidad, justamente en relación con la responsabilidad concursal, por lo tanto, los cambios que introduce en la pieza de calificación, ¿no? Algunos, desde mi punto de vista, dignos de elogio y otros pues, que quizá presenten más dudas, ¿no? Porque efectivamente no era un tema que hubiera que modificar de manera necesaria para cumplir con la correcta transposición de la directiva, pero bueno, como la propia exposición de motivos dice, no se han cambiado solo las cosas estrictamente necesarias, sino algunas que se consideran convenientes para hacer el procedimiento más eficaz, y en ese aspecto se han cambiado. Voy a apuntar 5 o 6 cosas que me parecen que son relevantes en este aspecto, ¿no? La primera, cuando entre esta reforma posiblemente en el mes de junio entre en vigor, va a haber pieza de calificación siempre, en todo concurso de acreedores. Ya esa distinción que había de que los concursos donde se aprobaba un convenio no excesivamente gravoso o no excesivamente dañino para los acreedores, valorado en que la quita no fuera más de 1/3 y la espera de más de 3 años, etcétera, se elimina. Por lo tanto, siempre va a haber pieza de calificación, cualquiera que sea la solución del concurso. En todas las cosas, y lo reconoce la Proposición de Motivos, porque ese incentivo indirecto a los convenios no gravosos ya había quedado sin efecto con alguna reforma de esa norma que al final había permitido que prácticamente cualquier convenio, que ya no tiene que ser para todos los acreedores, pero eso solo para algunos acreedores, etcétera, con dar alguna opción menor, ya que los créditos pequeños se pagaban en el 100%, si eran de menos de 1.000 euros, etcétera. Entonces, ya con eso, aunque el resto de los acreedores sí tuvieran una quita del 90% y una espera de 10 años, pues ya había una alternativa de las que se daban en el concurso que no era gravosa. Y con eso, en el fondo, cualquiera que estuviera mínimamente asesorado por un abogado conseguía un convenio que evitara la pieza de calificación, ¿no? Entonces ahora, como digo, se ha puesto al legislador por decir, siempre va a haber pieza de calificación, da igual. Y por eso lleva otro elemento, como ya no hay que esperar a ver cómo termina el concurso, se anticipa el inicio de la pieza de calificación. Ya no hay que esperar a la sentencia de aprobación del convenio, a la apertura de la fase de liquidación, sino que con la terminación de la fase común ya se inicia la tramitación de la pieza y de manera, por lo tanto, inmediatamente, casi con el concurso, hay que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, los acreedores, si quieren hacer alegaciones de que el concurso es culpable y aportar esas alegaciones a la administración concursal y aportarle documentación para sostener una calificación de concurso culpable, deben de hacerlo en el mismo plazo que tienen para comunicar sus créditos, por lo tanto, el primer mes después de la declaración del concurso, y se lo envían directamente a la administración concursal por email, ¿no? La administración concursal también adelanta el momento en que tiene que hacer su informe, ¿no? Otro cambio significativo, tiene más partes en la pieza de calificación, ¿no? Con acierto, a mi juicio, nos quitamos al Ministerio Fiscal, que realmente no aportaba gran cosa cuando tenía bien contestar y hacer un dictamen, que no era en todos los casos. Realmente hay que entender que el Ministerio Fiscal no tenía ninguna información más que el propio informe de la administración concursal. Entonces, o no hacía nada o lo que hacía era un resumen más o menos alineado de lo que ya había dicho la administración concursal y se solía adherir a lo que había dicho la administración concursal, por lo tanto no aportaba nada. Entonces, ahora con buen criterio pues se elimina y ya el Ministerio Fiscal solo está ahí para que si de lo que se informa en la pieza de calificación hay indicios de un delito perseguible de oficio, no solo a distancia de parte, se le da traslado para que inicie lo que sí le corresponde al Ministerio Fiscal, que es en su caso las actuaciones para exigir la posibilidad de carácter penal, ¿no? Pero la pieza de calificación no participa. El núcleo está, obviamente, en la administración concursal, que es quien es el demandante cuando considera que el concurso es culpable y debe estructurar su informe como una demanda. Pero también se le da al papel de los acreedores, que también es una cosa discutida, parecía que eran parte en la ley, el Tribunal Supremo vino a limitar su participación, luego reformas legales consagraron esa doctrina del Supremo que prácticamente no les dejaba participar, más que un pequeño elemento como coadyuvante, si es que la administración concursal o el Ministerio Fiscal
calificaban como culpable el concurso, pero como los dos informes fueran de concurso fortuito, el concurso quedaba como fortuito y por mucho que quisiera acusar o continuar adelante los acreedores no podían. Ahora sí se establece la posibilidad de que puedan ser parte en sentido estricto, es decir, que hagan su propio informe de calificación de concurso culpable. No cualquier acreedor, tiene que ser que tenga un porcentaje del 10% del pasivo o al menos representen 1 millón de euros de pasivo y el acreedor público. El acreedor público, uno de los infinitos privilegios que tiene la ley concursal, pues es que él, cualquier crédito que tenga, pues ya puede hacer informe de calificación del concurso culpable. Pero aquí sí es verdadera parte, ¿por qué? Porque aunque la Administración de Concursos hubiera calificado el concurso como fortuito, si los acreedores que en esos porcentajes hacen un informe de concurso culpable, la pieza sigue adelante. Se va a tramitar la pieza, va a haber juicio de calificación y va a haber sentencia de calificación. Por lo tanto, tienen una mayor posibilidad de protagonismo, aunque, como digo, es cualificado a esos porcentajes o esas cantidades, los acreedores en la pieza de calificación. Pero hay cosas más de detalle, como que se concreta mucho mejor en qué consiste la reapertura de la pieza de calificación cuando hay incumplimiento de convenio, cuáles son los hechos que hay que enjuiciar en ese caso, dando algunos elementos concretos, es de señalar el no haber reclamado en fase de cumplimiento las deudas exigibles, creará una presunción culpable de concurso que admite prueba en contrario y otra serie de elementos adicionales, pero bueno, concreta un poquito más, técnicamente está mejor redactado el alcance de la pieza de calificación cuando es por una reapertura del concurso para liquidación por incumplimiento del convenio. Ha desaparecido a mi juicio con buen criterio esa referencia a los auditores como cómplices que había, si ustedes lo han visto, está en el anteproyecto que se publicó en agosto. Se introdujo un segundo párrafo en el precepto para decir que los auditores que con grave negligencia o con dolo pues hubieran, en su informe de auditoría de los 3 últimos años, hubieran colaborado a la insolvencia o su agravación, pues eran cómplices, ¿no? Ese párrafo ha desaparecido, fue muy criticado yo creo en el momento de información pública y ahora ha desaparecido yo creo que como un criterio porque no hay por qué mencionar a alguien en particular. Es decir, eso no significa que los auditores no puedan ser cómplices, ¿no? Los auditores podrán ser cómplices como puede ser cómplice pues el contable interno, el director financiero o cualquier persona que con el criterio general haya colaborado en los hechos que permiten la calificación del concurso como culpable y lo hayan hecho con dolo o con culpa grave, con las consecuencias que ello tiene para ello. Pero no hacía falta especificarlo. Y 2 apuntes más, y con esto termino, que me parecen también interesantes, ¿no? Que era una cosa muy discutida, o por lo menos debatida, aunque al final la práctica lo estaba admitiendo, en la pieza de calificación, de alguna vez hemos hablado, yo creo, también el profesor Fernando Marín y yo, que era la transacción en la pieza de calificación, ¿no? La transacción que es perfectamente posible en un procedimiento civil, y aquí estamos en un procedimiento civil, en el sentido que se ventilan en el concurso los intereses de carácter privado de los acreedores, pero todos no podemos, sabemos que en la pieza de calificación en cierta manera está presente los intereses generales, en el sentido de que su función también es no solo reintegrar la masa para una mayor satisfacción de los acreedores, sino también expulsar del mercado a aquellos malos deudores o malos administradores de una empresa deudora, ¿no? Para que con la inhabilitación. La inhabilitación es justamente decir, oye, no dejamos que usted, que ha demostrado que es un peligro y que de manera gravemente culposa o culpable o dolosa ha causado daño, pues usted no administre bienes ajenos durante un determinado plazo, ¿no? Por lo tanto, ahí evidentemente es el interés general lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, en base a eso digamos, no se puede transar porque hay otros intereses más allá de los intereses privados, las partes que transan en la pieza. ¿Qué dice ahora de manera expresa el proyecto? Yo creo que es un punto intermedio razonable. Expresamente recoge la posibilidad de la transacción, que como digo ya se venía haciendo en algunos casos y era autorizado por el juzgado, pero por un lado, dando un trámite a las partes personadas en la pieza de calificación, no a las personas en el concurso, solo en la sección sexta, para que hagan alegaciones, ¿no? Y entonces pueden decir pues, por qué aquello pues, puede ser perjudicial o por qué se opone, en su caso, a ese eventual acuerdo al que han llegado pues, probablemente las personas afectadas por la calificación y la administración concursal, que sean los que normalmente estarán
en esa tasación. Puede estar, como digo, acreedores, pero esos son los protagonistas habitualmente. Debe ser aprobada por el juez, que también, por lo tanto, tendrá que ver que no es perjudicial en su contenido a los intereses del concurso, más allá de las alegaciones que hayan podido hacer los personados, ¿no? Y luego, y esta es la parte que creo más importante también, deja claro que la transacción solo puede afectar o solo puede alcanzar a las consecuencias económicas de la pieza de calificación. Es decir, por tanto, a la responsabilidad concursal por cobertura del déficit, a la indemnización de daños y perjuicios, devolución de bienes, pero no a las consecuencias o contenido de la sentencia de calificación, que no tiene que ver con cuestiones económicas. Por tanto, que lo que no se puede es evitar o conseguir con esa transacción, pues que no haya o llegar a un acuerdo sobre la inhabilitación. Así al menos lo entiendo yo de la redacción del precepto que se recoge en el proyecto. Y la última cosa sobre la que quiero llamar la atención es la regulación de las costas. La verdad que las costas en el concurso de acreedores siempre ha sido y sigue siendo en muchos aspectos una cosa muy mal resuelta, creando incentivos perversos a veces para litigar, porque no va a haber condena en costas o las costas no se van a ejecutar, porque como la administración concursal tiene letrado y actúa por su cuenta y no tiene abogados, pues eso a veces ha creado incentivos perversos en el concurso, ¿no? Entonces, aquí se hace una regulación específica de las costas, no con revisión a la justicia de decir, sino a este caso. Y hay una frase que va, yo creo, si no se aclara en la tramitación parlamentaria, va a traer cola. ¿Por qué? La leo literalmente porque no quiero equivocarme. Dice que como regla general, si se desestimara, digamos, la demanda de calificación de concurso culpable y acabará calificándose como fortuito, por lo tanto pierde la administración concursal o los acreedores, como sabemos, pero básicamente será la administración concursal la que ha instado la calificación de concurso como culpable, dice que no habrá condena en costas, salvo, dice, como regla general, pero se condena en costas, se condena al pago, a esta es la administración concursal, al pago de las costas, o sea, no se condena a esta al pago de costas, salvo que concurra temeridad. Entonces, la duda es, o sea, normalmente cuando hay condena en costas en una actuación de la administración concursal es un crédito con la masa, pero quien paga las costas es la masa activa, es a cargo de la masa activa, ¿no? No a cargo del patrimonio personal de la administración concursal, porque no actúa en interés propio, actúa en interés de la masa y de los acreedores, ¿no? Esa es la comprensión general de cuando, en los casos donde hay una condena en costas contra una acción ejercitada por la administración concursal, pues la acción de reintegración o otra de otro tipo, ¿no? Pero aquí hace que menciona condena en costa a esta viene de la cita de la administración concursal, no de la masa o no de la concursada o el concursado, y añadido que si se le condena a esta administración concursal cuando actúa con temeridad, o sea, no con carácter general, no por vencimiento objetivo, ¿no? Entonces, esto ha llevado, ya he oído algún juez, algún magistrado de la sección de lo mercantil de la Audiencia Provincial de Barcelona, entendiendo que lo que quiere ahí efectivamente es excepcional, y por eso nombra expresa, para condenar al administrador concursal personalmente, que sería que en este caso por su temeridad quien debía asumir esa condena en costas. Pensemos en la millonada que puede ser la cobertura, la petición que llega al suplico de cobertura de déficit, por ejemplo, y por lo tanto las costas, el importe que pueden ser, ¿no? Evidentemente hay otros que dicen que no, que es para limitar a casos de temeridad, que son muy extremos, la condena en costas a la masa, pero que evidentemente es un crédito contra la masa y que lo paga la masa y no el administrador concursal, ¿no? Están las dos interpretaciones. A mí me parece, no sé, la verdad es que no sé cuál es la intención del prelegislador en este caso, ¿no? Pero yo luego, si la intención era ir contra el administrador concursal, que puede ser perfectamente porque hay muchos elementos en todo el proyecto que se ve el perjuicio del prelegislador contra el administrador concursal, que ha ido, si me permiten la expresión, han ido a por ellos en el proyecto, pues que este sea un elemento más de ponerle presión a la administración concursal en su diligencia, en su trabajo, pero creo que es pegarse un tiro en un pie, porque póngase en el papel del administrador concursal. Si a mí me van a poder condenar en costas, o lo tengo clarísimo de que hay flagrante los hechos, que este concurso es culpable por todos lados y no hay margen de que yo pueda perder, concurso fortuito, se me van a pagar lo mismo, no van a pagar más, también regal yo una condena en costas. Entonces vamos contra la finalidad de la propia pieza de calificación. Dejaremos a gente que no tenía que poder seguir administrando patrimonios ajenos, pudiendo
volver a cometer las mismas tropelías que han cometido en este concurso en otras empresas y no reintegraremos a la masa por no mayor satisfacción a los acreedores, porque el administrador concursal está desincentivado para ejercer sus funciones con la diligencia debida ante ese riesgo de que personalmente le alcance la responsabilidad. Por lo tanto, me inclino por la interpretación de que no ha cambiado nada, salvo limitar la condena de cosas a la temeridad y no que van a por el administrador concursal, no tanto por proteger a los pobres administradores concursales, sino porque parece que es disuasorio de la prueba función de la pieza de calificación. Y creo que estos son como algunos aspectos novedosos que trae la reforma, además de, y esto no tiene que ver con los administradores, pero me congratulo de ello, que desaparece esa posiblemente inconstitucional y de luego de muy dudosa utilidad práctica, responsabilidad de los socios que hubieran obstaculizado los acuerdos de refinanciación, el que alcanzara a los socios, rompiendo el propio sistema de la pieza de calificación, la calificación como concurso culpable y la posible condena a la cultura de déficit a los socios simplemente por pedir que no quiero un acuerdo de refinanciación, que prefiero ir al concurso, cosa que era perfectamente legítimo y, como digo, lo contrario, probablemente inconstitucional. Ese precepto, que yo sepa, no se ha aplicado los 7 años que ha estado en vigor y ya no se aplicará porque, como digo, desaparece de la reforma y es de aplaudir, y aquí quería también manifestarlo, aunque, como digo, es responsabilidad concursal de los accionistas, de los socios, no de los administradores, que es lo que nos ha convocado hoy. Y con esto ya me cedo la palabra y agradeciendo de nuevo su atención a todos los presentes en directo y en diferido. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Maite, muchas gracias, Fernando, directores del curso de responsabilidad de administradores y organizadores de este webinar. Prometo que no estaba preparado, pero para que veamos que estas son las cuestiones que se suscitan, son cuestiones prácticas. Justo ayer, o sea, pues hace yo creo menos de 24 horas estaba yo en el despacho, alguien salió por el pasillo y comentamos un tema, y era precisamente el tema que estaba comentando Fernando, de la sentencia del Tribunal Supremo del 6 de octubre del año 21, fue el que ayer el que nos dio la pista para poder ayudar a un cliente pues, que tenía una cuestión que necesitaba un asesoramiento ayer, ¿no? Entonces, para que veamos eso, que son cuestiones prácticas y que además que hay que estar siempre en continua, ¿no? Revisión, porque además esto terminó con el socio con el que trabajo diciendo que esto había que estudiarlo porque esto iba para arriba, para abajo, que él ya se había perdido dónde estaba la jurisprudencia, ¿no? Entonces, para que veamos que son cuestiones que van cambiando, como decía Fernando, que uno se cree que controla, pero que no, porque además hace una semana estuve viendo, revisando algo, vi que el profesor Girón se refería a estas materias de la responsabilidad de administradores y empezaba diciendo al espinoso problema de la responsabilidad de administradores. Esas eran las primeras palabras que decía sobre esta cuestión, ¿no? Entonces es un tema complejo que gracias a Dios da bastante quebraderos de cabeza para los que somos litigadores, menos para los que son administradores de las sociedades de capital, y que por lo tanto por eso merece la pena estar encima, repasar, estudiar y saber cuáles son las tendencias jurisprudenciales en estas cuestiones, ¿no? Entrando ya en la responsabilidad de administradores, hay que recordar, porque luego esto enlazará con los deberes, que los administradores son gestores de un patrimonio ajeno, ¿no? Tienen, y por ello tienen deberes fiduciarios, fundamentalmente sabemos deber de lealtad y deber de diligencia, que su regulación deriva sobre todo de la reforma operada en el año 2014, con algunas reformas posteriores como la 5/2021 a la que se ha referido Fernando. En cuanto a la diligencia, yo creo que no merece la pena más que pasar por encima la reforma del año 2014, sobre todo. Una de las cuestiones más relevantes fue la fijación de la regla de la discrecionalidad empresarial, ¿no? El famoso puerto seguro, que señala que los administradores, ¿no?, entienden cumplido el estándar de diligencia cuando han actuado de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con el regular procedimiento de decisión adecuado, ¿no? Luego, simplemente dejar apuntado, porque es una reforma es una reforma del año pasado, el 5/2021, que yo no sé cómo lo ven Fernando, Maite y José Carlos, porque yo la verdad no tengo un criterio, es el famoso inciso que al hablar del deber de diligencia no habla de, y subordinar en todo caso su interés particular al interés de la empresa, ¿no? Que esa es una reforma también del año pasado que afecta al deber de diligencia. Pero más espinoso que el deber de diligencia, yo creo que es el deber de lealtad, ¿no? Que precisamente lo que exige, ¿no?, es que el administrador anteponga
el interés de la sociedad a cualquier otro. Hace poco, Segismundo Álvarez, que es un notario de Madrid, decía una cita del Evangelio de San Mateo, que decía: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. Y eso es precisamente lo que pasa con los administradores, ¿no? El administrador debe servir a la sociedad por encima de a cualquier otra persona, o al mismo o a cualquier persona vinculada. Entonces, en relación con ese deber de lealtad, la regulación de la Ley de Sociedades de Capital pues es una cláusula general del artículo 127, luego con las obligaciones básicas del 228, pues de guardar secreto, de abstenerse cuando exista un conflicto de interés, y el régimen de imperatividad y dispensa. Luego habla, que también es una reforma, como ha mencionado Fernando, del año pasado, quiénes son o quién tiene que reputarse personas vinculadas, y luego sí que me voy a detener solo un segundo en una modificación también del año pasado, de la 5/2021, que tiene que ver con las operaciones intragrupo. Se crea un artículo 321 bis, donde, que es precisamente para regular aquellas operaciones vinculadas intragrupos sujetas a conflicto de interés. Es decir, como decía Fernando, precisamente donde existen socios externos, porque evidentemente si no existen socios externos, pues no estaremos en esa, no se podrá suscitar ese conflicto de interés. Y lo que pretende este precepto es mantener un equilibrio, ¿no?, entre proteger los intereses de la sociedad y de esos socios externos, pero a la vez facilitar el funcionamiento y la operatividad de los grupos de sociedades, que al final el tejido empresarial español, pues la mayoría o gran parte de él son grupos o grupos de sociedades que, a través de los cuales se articulan los negocios. Entonces, ese artículo 231 lo que establece es, en relación con estas operaciones, distribuye la competencia, ¿no? Entonces, primero atribuye a la Junta General, mantiene en la Junta General aquellas operaciones que son por su naturaleza, pertenecen a la Junta o superan un umbral del 10% del activo. Esas quedan reservadas a la Junta. El resto se entiende que son del órgano de administración, de los administradores, pero a pesar de que existe la regla general de la abstención de los administradores cuando están situados en una situación de conflicto de interés, en este caso el 231 lo exceptúa y lo que hace es una inversión de la carga de la prueba. De tal manera que el administrador puede votar, pero si alguien impugna, o sea, si el voto de ese administrador es relevante, es decir, el famoso test de resistencia que aplicó para los acuerdos de Junta General la Ley 31/2014, si supera el test de resistencia y es un voto decisivo, pues si se impugna tendrá que ser la sociedad y el administrador quien prueben que ese acuerdo era conforme al interés social, y si se exige responsabilidad, pues que ese acuerdo se ajustaba a la lealtad y a la diligencia, ¿no? Y luego ya el tercer escalón, hemos dicho Junta, hemos visto administradores, y esa reforma permite también que se deleguen en los órganos delegados o en miembros de alta dirección. Y esto, lo que pasa es que esto enlaza con también una cuestión que planteaba Fernando con el deber de los administradores de control. En esos casos, el órgano de administración tiene que implementar un procedimiento interno para la evaluación periódica de cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Y he citado a Girón, he citado a San Mateo, pero ahora citaré una frase que el otro día dijo mi hijo, jugando con sus amigos, que era: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que no sé qué estaban hablando, pero yo inmediatamente pensé en los administradores. Entonces, con los poderes y los deberes que tienen los administradores, pues eso a su vez lleva anudada la responsabilidad. Y para exigir responsabilidad, pues tenemos el elenco de acciones de la Ley de Sociedades de Capital. Entre ellas tenemos, en primer lugar, las tradicionales del derecho de daños, la acción individual o la acción social, dependiendo si el daño se causa a la sociedad o a un socio o a un tercero, que sería el individual al que se ha referido Fernando. Luego tenemos la responsabilidad por deudas, del 367, con las reformas que están proyectadas y que ya se han señalado. Y luego también desde el año 2014 existen otra serie de acciones complementarias, que son las de enriquecimiento injusto, que se regulan en el 227.2, y las acciones derivadas de la infracción de deber de lealtad, que es en el 332. Entonces, empezando por estas últimas, para hacer alguna pequeña referencia a algunas de estas acciones, recordemos que el 232 lo que dice es que en el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 230 y siguientes, es decir, las acciones de responsabilidad por daños, ello no obsta al ejercicio de otras acciones como son la de impugnación, cesación, remoción o, en su caso, anulación de actos. Es
Centrándonos en la primera, que es la típicamente societaria de impugnación de acuerdos sociales, simplemente voy a referirme a 3 cuestiones que creo que eso puede ser de interés. Y la primera es que estamos aquí pensando siempre en consejos de administración. Pero como ha dicho Fernando, al final el tejido empresarial español no son todo grandes sociedades, sino que la mayoría son pymes. Y yo he estado viendo el otro día que el 90% en el año pasado, 2020, que es el último ejercicio que tiene la estadística registral, el 99% son SLs. Es decir, las SA son residuales y de ese 99%, el 75-80% son administradores únicos. Es decir, la mayoría de las sociedades en España son SLs, cuyo órgano de administración es un administrador único. Y aquí se plantea la cuestión, ¿la acción de impugnación se puede ejercitar cuando el órgano de administración no es un consejo de administración, sino un administrador único? Y la respuesta, lo que parece, es que no. Tenemos algún precedente jurisprudencial del Tribunal Supremo y creo que el último del año pasado de la Audiencia Provincial de Barcelona, que niegan la imposibilidad de impugnar decisiones adoptadas por administradores únicos, reservando ese cauce del 251 a los acuerdos sociales adoptados por el Consejo de Administración. La segunda cuestión que quería plantear en relación con la acción impugnatoria es que los administradores, y esto enlaza con el deber de diligencia, no solo están facultados para impugnar acuerdos sociales, sino que están obligados y tienen el deber de impugnar aquellos acuerdos sociales que consideren que han sido adoptados en infracción de ley, estatutos o contrarios al interés social. Y luego la tercera cuestión, relacionada también con la acción impugnatoria, es que los administradores, a pesar de que están obligados, como acabo de decir, a impugnar los acuerdos sociales, no les está permitido solicitar la medida cautelar, que es la típica en los procedimientos impugnatorios, que es la de suspensión de los acuerdos sociales. El artículo 727.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil limita la legitimación a los que sean socios de 1% o 5% según coticen o no coticen. Entonces, esa sería la primera acción del 232. Señalamos que otras acciones son la de cesación, remoción o anulación de actos y contratos. Y una cuestión que se plantea aquí en relación con esas acciones y las de daños es si son acumulables. Existen dudas, sobre todo con la acción de anulación de actos y contratos. Hay quien sostiene que se trata de una acción que es competencia de los juzgados de lo mercantil, pero la mayoría de la doctrina considera que es una acción que deriva del derecho civil común y que por lo tanto sería una acción de un juzgado de primera instancia. Aún así, la doctrina, reconociendo que puede ser que al conocimiento de esta acción corresponda a otro órgano que no sea el mercantil, sino en primera instancia, cree que sí que se podrían acumular por el principio de flexibilidad que rige, por ejemplo, en materia de responsabilidad de administradores unida a una reclamación de deudas a la sociedad, que son las sentencias del Tribunal Supremo del año 2012 y 2013, de septiembre del 12 y mayo del 13, que flexibilizan, y por la íntima relación que existía entre las dos acciones y por economía procesal, pues permiten que se acumulen a pesar de que la competencia objetiva es de distintos órganos judiciales. Pero a pesar de todo, ya es la última vuelta al respecto, existe algún precedente, como por ejemplo un juzgado mercantil de Bilbao, que el 31 de enero de 2018 dictó una resolución donde no admitía la acción de anulación por falta de competencia objetiva. Es decir, lo que acabo de decir de que algunos autores abogan por esa flexibilidad, pues sí que tengamos en cuenta que hay otros órganos judiciales que no están por la labor, ¿no? Entonces, hasta aquí las acciones del 232, las derivadas de la infracción de deber de lealtad, y dejaré apuntadas la otra, que es la que se introdujo en la Ley de Sociedades de Capital por la reforma del año 2014, que es la de enriquecimiento injusto, que se contempla en el artículo 227.2 de la Ley de Sociedades de Capital. A ese respecto, quiero traer a colación una sentencia reciente del año pasado del Tribunal Supremo, de 22 de junio del año 2021, que hablaba de actos de disposición injustificados por parte de un administrador. En este caso es la segunda oportunidad, porque en el primer procedimiento se ejercitó una acción social de responsabilidad contra el administrador por esos actos de disposición injustificados. Se desestimó tras la apelación de vino firme la sentencia, esto en el año 2015, y en el año 2016 se presenta una nueva demanda con las mismas partes, los mismos hechos, la misma reclamación, pero en este caso se fundaba en una acción social de responsabilidad, sino en un cobro de lo indebido y un enriquecimiento injusto y abuso del derecho.
En primera instancia se estima la demanda, la Audiencia Provincial confirma la sentencia y llega al Tribunal Supremo, y en el recurso extraordinario por infracción procesal se analiza si existe una excepción de cosa juzgada material. Como decían las mismas partes, era exactamente lo mismo. Y el Tribunal Supremo viene a decir que efectivamente es todo lo mismo, simplemente cambia la fundamentación jurídica. Y el Tribunal Supremo, la Sala Primera, viene a decir que la variación del título a causa de pedir no debería impedir que operara el efecto de la preclusión y que, por tanto, se podría apreciar la eficacia de cosa juzgada material, lo que parece ya que está diciendo que puede haber una preclusión, pero en ese caso no la estima porque en el año 2014, antes del año 2014, existía un impedimento que era la imposibilidad de acumular en teoría las acciones, porque la acción social de responsabilidad era el juzgado de lo mercantil y la de enriquecimiento a primera instancia. Y por eso el Tribunal Supremo, lo que deja ver ahí el Tribunal Supremo es que en ese caso concreto no estima la preclusión, pero que en casos que pudieran suscitarse ahora sí que existiría esa cosa juzgada negativa y que impediría, como parece que es normal, que haya dos procedimientos consecutivos y que alguien esté pleiteando, un administrador le estén reclamando durante 8, 9, 10 años por dos procedimientos exigiéndole responsabilidad por una vía o por otra. Y luego ya, muy rápido, dejamos las acciones del 232 y el 227 y voy a hacer una referencia, tenía también algo apuntado aquí sobre la acción individual, que me da cierto pudor también aquí hablar delante de Fernando, como él decía, de la acción individual cuando eres una de las máximas autoridades en este país en esta acción. Y simplemente dejar apuntado, y que entronca también con lo que decía él, es que la primera idea es que esta es una acción de aplicación totalmente restrictiva. Señala el Tribunal Supremo, por ejemplo, en esa sentencia que decía Fernando, que con carácter general no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual, porque lo contrario supondría vulnerar principios fundamentales del derecho de obligaciones y de las sociedades de capital. Porque las sociedades tienen su personalidad, se está rompiendo aquí también el principio de relatividad, quien ha contratado con el acreedor es la sociedad y no el administrador, y por tanto no existe ninguna justificación que permita que el acreedor salte por encima de la sociedad y se dirija contra el administrador. La segunda idea en relación con la acción individual es que, aparte de los supuestos que ha señalado Fernando, derivados de la aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, otro supuesto paradigmático de la ley de la acción individual han sido en los últimos años el conocido como persianazo no o el cierre de facto de la sociedad. Es decir, alguien baja la persiana de la sociedad y, sin liquidar por los trámites societarios, desaparece dejando acreedores impagados. Entonces, una de las últimas resoluciones de la Sala Primera del Tribunal Supremo al respecto es de 24 de noviembre del 21, también bastante reciente, donde una sociedad limitada vendió apresuradamente todos los activos, pagó a todos los acreedores. Aquí ya se nota que yo creo que había un conflicto porque paga a todo el mundo, aparece en la sentencia menos a 3, con lo que yo creo, supongo que tendría algunas desavenencias. Entonces, esos 3, completamente cabreados, pues ejercitan una acción individual de responsabilidad y el Tribunal Supremo dice que efectivamente hay un comportamiento antijurídico, que es la venta apresurada de los bienes de la sociedad, que eso causa un daño directo a los acreedores, que hay una relación de causalidad entre una cosa y otra y que, por lo tanto, estima la acción. Una cuestión importante en acción individual es el problema que puede haber de prueba, porque sin perjuicio de que últimamente el Tribunal Supremo considera que la carga de acreditar que la sociedad no podía haber pagado si hubiera liquidado ordenadamente es de los administradores, muchas veces los acreedores en ese tipo de sociedades que han pegado el persianazo son sociedades que no depositan cuentas y los acreedores no tienen forma de conocer si la acción puede prosperar o no. Entonces, antes de iniciar un procedimiento, porque en el seno del procedimiento sabemos que se puede pedir prueba de cualquier tipo, pero antes de ejercitar la acción, vemos que no podemos acceder a registros públicos, no tenemos medios de conocer cómo está la contabilidad de la sociedad. Es dudoso que podamos acudir al mecanismo de las diligencias preliminares del 256 de la LEC porque no somos socios, somos meros acreedores. Entonces, un cauce que está escondido por ahí entre la legislación es el trámite de exhibición de libros de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que son los artículos 112 y siguientes, que es un expediente poco conocido, pero que en estos supuestos nosotros sí que lo hemos utilizado alguna vez y además tiene la ventaja de que la legitimación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria es enormemente amplia, porque el artículo 2 o 3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria habla de titulares de derechos o intereses legítimos.
Y evidentemente un acreedor es alguien que tiene un derecho, es titular de un derecho o interés legítimo. Y ya para ir terminando, porque los moderadores me están enviando miradas discriminatorias, simplemente hacer una buena referencia después de la acción individual a la acción social. Aquí, para también plantear alguna cuestión práctica, está claro que existe una legitimación subsidiaria de la minoría, que se contempla expresamente en la Ley de Sociedades de Capital y que es una ventaja para ejercer ese tipo de acciones. Pero una cuestión también interesante es, yo he tenido casos en el que un accionista minoritario ha ejercitado una acción social de responsabilidad con esa legitimación subsidiaria, nos han dado la razón, al final tenemos una sentencia. Como en la acción social, el beneficiario de la sociedad, pues normalmente se dice, puede decir, se estima la demanda de Amador Navarro, pero se condena a Fernando Marín de la Bárcena a pagar a la sociedad X. Entonces, el beneficiario de la ejecución, del beneficiario del título, es la sociedad, no es el pobre accionista que ha estado pleiteando durante años. Entonces, se plantea el problema de si el socio ese que ha estado pleiteando tiene legitimación para ejecutar. Y evidentemente es una cuestión que no está clara porque los artículos, como decía, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues son, por ejemplo, el 526 cuando habla de la ejecución provisional, habla quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor y el pronunciamiento a su favor es dudoso si lo tiene la sociedad o no, y el 538 ya en sede de ejecución definitiva habla de quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo. Pero a pesar de esto, nosotros hemos intentado y, evidentemente, si alguien tiene legitimación para promover la acción, pues los tribunales consideran que también tienen esa legitimación subsidiaria para promover incluso el procedimiento de ejecución. Y yo creo que con esto, como nos hemos entendido bastante, creo que son las cuestiones, algunas cuestiones de interés que he podido suscitar en este tema, como decía Girón Espinoso, que espero que les hayan resultado de interés, que hayamos arrojado luz y nada, muchas gracias Fernando y Maite. Muchísimas gracias. No eran miradas ni acusatorias, ni mucho menos asesinas, porque la verdad es que, bueno, pues da gusto y es muy interesante todo lo que habéis expuesto. Pero sí, bueno, pues cierta prisa porque no queremos dejar de dar paso a nuestra interviniente online o en remoto o teleasistente. Hola, Lorea, que bueno, le agradecemos muchísimo que esté aquí presente bueno, pues, para darnos el punto de vista como secretaria de Consejo, ¿no?, de Administración y asesora letrada interna de un grupo empresarial de Otis para darnos precisamente esta perspectiva. ¿Cómo vivís desde dentro de la empresa? Los abogados, ¿qué os trasladan los administradores, los directivos asimilados, si es que se reconocen a sí mismos o alguien lo reconoce como tales, sobre todo lo que venimos hablando, sobre los supuestos, sobre los riesgos de incurrir en responsabilidad? Pensaba luego hacerte otra pregunta, pero bueno, la voy a agrupar y así yo te dejo libertad. Bueno, pues sobre los seguros, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué os parece la cobertura? El seguro D+O, dicho muy castellanizadamente, ¿os parece suficiente, insuficiente? ¿Cómo lo vivís? En definitiva, Lorea, cuando quieras. Antes de nada, prueba de sonido, ¿me oís? Se oye muy bien, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, la participación a todos los asistentes, por supuesto a vosotros, a ti, a Maite y a Fernando como directores del curso, a José Carlos y Amador también como participantes y a la escuela por organizar este web. A mí me parece que todas las temáticas además que habéis tratado son interesantísimas y no deja de ser una pincelada sobre un tema que ya estamos viendo que es muy complejo y sobre el que yo creo que además estáis organizando un curso más avanzado y que va a estudiar todos estos temas con más profundidad también en la propia escuela y que seguro que, bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante porque con lo que podamos hablar hoy, en el fondo generamos a veces un poco de curiosidad, pero va a haber que estudiarlo más a fondo porque vienen cambios importantes y efectivamente son temas que preocupan a los administradores. Yo siempre he trabajado en empresas de relativo tamaño, pero
Como decía Amador, al final el tejido empresarial español es muy diverso, muchas son empresas pequeñas y al final, bueno, pues no tienen tampoco ni todo el asesoramiento, ni toda la preparación, ni toda la parte de gobierno corporativo que podemos tener a veces las empresas más grandes, ¿no? Cuando me preguntan, pues las cosas que me suelen preguntar, las dos primeras son siempre, ¿está en riesgo mi patrimonio? Y puedo ir a la cárcel. Esas son las básicas y las dos primeras que te preguntan, ¿no? Yo a estos casos siempre además les suelo recomendar, también depende de la empresa a la que te vayan a proponer o que estés administrando, lo primero es hacer una due diligence, o sea, tienes que saber a qué empresa vas o qué empresa vas a dirigir. En empresas pequeñas suele ser alguien que ya está dentro de la empresa o que ya ha participado y conoce la empresa o que incluso puede tener una participación accionarial y además es administrador único, pero en empresas grandes hay mucha parte también que son consejeros, por ejemplo, independientes, que en el fondo no conocen cómo es el tráfico habitual o el negocio y demás y tienen que prepararse y mirar bien. Más ahora ya hay mucha información en los registros, en internet y demás. Te puedes hacer una idea de quiénes son los socios, quiénes son el resto de administradores, quién es el equipo directivo, cómo son las cuentas. Recomiendo bajarse las cuentas de los últimos años de las sociedades y revisarlas antes de entrar como administrador en una empresa. Y sobre todo, los han mencionado ya diversos de los ponentes, pero es conocer bien el alcance de las obligaciones que asumen. Y aquí es donde yo creo que eso, no las voy a ir mencionando y demás, pero hay una cosa que antes también mencionaba, creo que ha sido José Carlos, sobre eso, si el administrador debe favorecer o ver los intereses de los diversos stakeholders o del accionista. Yo aquí también hago una mención, igual en empresas grandes no pasa tanto, pero al administrador lo nombran los socios. Los socios muchas veces y fuera de los ciclos o momentos habituales de la empresa a veces quieren participar en la administración y no se nos puede olvidar que los socios tienen responsabilidad limitada pero los administradores no. Y al final es una forma, o sea, es una cuestión que tienen que tener muy en cuenta porque las llamadas se producen, sobre todo eso, cuando la empresa no es igual tan grande, esa interacción es prácticamente constante y al final un administrador tiene que tener claro cuál es su papel, cuál es el del socio, cuándo tiene que responder al del socio, cómo se toman las decisiones y demás. Porque la responsabilidad es, hoy hablamos sobre todo de la civil, pero hay una responsabilidad penal y el ordenamiento español cada vez va más hacia una casi responsabilidad objetiva. Al final alguien tiene que pagar y a veces si la empresa es grande o el administrador es tal, pues al final alguien resulta responsable. Son los dos temas que obviamente les interesan. Y yo aquí creo que el abogado, ya sea secretario del consejo, ya sea abogado interno, ya sea abogado externo, tiene una función muy importante que es ayudar a esos administradores a cumplir con todos y cada una de las obligaciones que la ley les establece. Precisamente se ha mencionado el de la discreción empresarial, o sea, que la decisión se tome con conocimiento, con procedimientos adecuados, con la documentación necesaria. Obviamente todos en general, sobre todo ya en empresas de cierto tamaño, pues la información se reparte antes de que haya ningún tipo de toma de decisión, tienen la documentación con un tiempo previo importante para que puedan estudiarla, mirarla y más, pero es que tienen obligación de estudiarla, mirarla y por supuesto luego tomar la decisión que corresponda. Otro tema muy importante que se ha mencionado hoy es los conflictos de interés y las operaciones vinculadas, que yo creo que no hay prácticamente ninguna empresa en España que no tenga en algún momento ese conflicto de interés por operaciones intragrupo vinculadas y que cada vez es más complicado, aunque ahora han quitado lo de que ya no se abstienen de la votación, pero tienes que poder acreditar. O sea, no hace falta que te impugnen el acuerdo. Al final, tú antes de tomar la decisión vas a pedir un informe para acreditar que la operación se toma en el interés social. ¿Por qué? Porque tienes que preparar y hacer todo, o sea, toda tu toma de decisión tiene que estar basada en esta demostración que puedes tener que hacer en caso de que después tengas una impugnación del acuerdo o te puedas ver en la situación de que tú has sido efectivamente el que ha votado a favor y ha sido decisivo para tomar esa decisión. Dentro de todo esto creo que el abogado, eso, lo que digo, somos un compañero perfecto. La normativa antes al secretario del Consejo no le daba tanta función de velar por la legalidad, era casi más una posición formal desde desde el año 2010 y demás, las recomendaciones de gobierno corporativo de la CNMV, el secretario del Consejo cada vez tiene más esa función de velar por la legalidad de todas las decisiones que se toman dentro del Consejo, con lo cual también asume una responsabilidad que no es la del administrador, pero que puede venir de vuelta, y cuando en una sociedad hay conflictos entre los socios, al final muchas veces el secretario del Consejo se ve incurso en las acciones legales
como uno más, o sea, aunque no sea consejero y aunque no sea administrador, porque tenemos que ayudar. Ojo, no es responsabilidad nuestra qué decisiones toman, obviamente, pero tenemos que ayudarles a que vean los temas que tienen que ver. Si ahora, por ejemplo, hay obligaciones de ESG o de gobierno corporativo y demás, lo tenemos que incluir o por lo menos proponer para que se incluya en la agenda de los consejos y en la agenda anual del... Por supuesto, tienes que ver cuándo tienen que ver las cuentas, tienes que hacer que vean cómo va evolucionando el negocio, si hay determinados tipos de acuerdos que pueden poner en riesgo, los controles de riesgos, los mapas de riesgos. Al final, con el presidente, por supuesto, que siempre al final es el que un poco dirige todo el consejo y la actividad del consejo, pero les tienes que ir proponiendo y poner encima de la mesa todo aquello que hace que luego ellos hayan cumplido con todas esas obligaciones que tienen como administradores. Y creo que el abogado, eso, da igual que sea de empresa, que sea secretario o no secretario, que sea externo, al final es ese trabajo previo de todo lo que tienen que ver, toda la documentación que tienen que recibir y demás, la que les ayuda en muchas ocasiones a que luego esa responsabilidad no se manifieste o no se concrete. Por supuesto, los planes de compliance, los planes de prevención de riesgos penales, pero no solo penales, ante un accidente laboral. Es que al final, en muchas ocasiones, al final el directivo o el administrador se encuentra dentro del procedimiento porque alguien no ha coordinado unas actividades de prevención de riesgos laborales. O sea que al final, en muchas de las situaciones, al final te encuentras con que hay administrativos que están incluidos en el procedimiento y que pueden tener cierta responsabilidad. Pasando, porque veo por el tiempo que además vamos justos, respecto de los seguros. Obviamente hay toda una parte económica que los seguros en general pueden cubrir. Es importante también decir que la responsabilidad penal no se puede cubrir con un seguro, pero tenemos el famoso, siempre hay los seguros de responsabilidad civil y luego suele haber uno de administradores y directivos o lo que en inglés suelen llamar el seguro de D&O. Hay que mirarlos muy bien, porque lo principal de estos seguros es que cuando tú crees que están protegidos todos los administradores, los consejeros y demás, al final te dicen que es para cuando es una actuación exacta de alta dirección o actos relacionados en el ejercicio de su cargo de administración. Pero es que como cada vez la normativa nos dice que el cargo de administración o lo que tienen que velar o lo que tienen que vigilar es más, nosotros consideramos que es un acto de administración, el juez al parecer también lo considera y al final el seguro no. Pues a mí se me ha dado una circunstancia de una persona que era socia de la empresa, consejera y presidente del consejo de administración y además el gerente y alguno de estos seguros de repente te dice que estará en el procedimiento pero no debe de cubrirle ese seguro de D&O o de directores y consejeros porque no era un acto exacto de las que normalmente están dentro del ejercicio de su cargo. Y el procedimiento era un accidente laboral, o sea que al final tú puedes tener todos los planes, puedes no haber incurrido en la culpa en vigilando, porque sí que has vigilado, tienes los procedimientos, pero no puedes estar detrás de todos y cada uno de los trabajadores para ver que cumplan con sus obligaciones. Entonces, yo creo que que con los seguros en general hay que tener en cuenta que cubren la responsabilidad civil, que no cubren otro tipo de responsabilidades, suelen cubrir también la parte de defensa o de fianzas y demás. Y también hay que mirar muy bien, cuando tienes los dos seguros, cuál es el que actúa ante una primera responsabilidad civil, cuál es el orden de prelación entre los distintos seguros que tienes, porque, bueno, pues puedes tener el seguro de responsabilidad civil con una pequeña franquicia o una importante franquicia, y en el otro incluso igual no tienes esa franquicia, pero al final también entre los seguros a veces te dicen que tiene que aplicar primero el de responsabilidad civil, con el que sí tienes la franquicia, y en cambio el de directores y administrativos no. O sea que hay que irlo viendo porque al final, a ver, esto es una opinión mía, pero hay que mirar bien la letra pequeña de los seguros porque a veces nos creemos o parece que están incluidas y cubiertas muchas más cosas de las que cuando llega el evento realmente están cubiertas. O sea que y luego toca pelear, normalmente se llega a un acuerdo y demás, pero a veces es difícil y para los administradores yo creo que sí que les da una seguridad y una tranquilidad importante saber que se cuenta con uno de estos seguros, que por cierto cada vez suben más las primas porque cada vez hay más casos de responsabilidad de administradores y de altos cargos. Y más o menos yo creo que os he dado una pequeña visión de cómo lo vivimos nosotros, pero he intentado hacerlo lo más rápido posible. Lo tenía preparado mucho más largo, pero... No, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis también y bueno, pues por la frescura y la intensidad del punto de vista insider que nos aportas aquí.
Y bueno, la verdad es que hemos tenido muchísimas preguntas. Me está pidiendo la palabra y yo encantada de cedérsela a Fernando en el chat. Vamos a ver si las agrupamos o como para Vale, no confundir. antes, Lorea, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado intervenir con nosotros. En el curso que estamos organizando, mira, tenemos una sesión de cartas de indemnidad, que bueno, pues ante determinadas instrucciones de las que uno no está muy seguro, suele tirar ahí, ¿no? Tenemos una sesión de penal impartida por un experto en responsabilidad penal por accidentes laborales, es decir, mejor imposible, ¿no? Tenemos una sesión de seguro de IO, aparte de todo lo demás. Así que espero que de verdad que este curso sea de interés. Pero gracias, Lorea, de verdad, porque bueno, pues precisamente una intervención como la tuya pone en valor, ¿no?, este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a los ponentes, pues nos han formulado, bueno, hay una muy dirigida al profesor González Vázquez, que es cómo juega la acción individual en el concurso de acreedores. Está declarado un concurso de acreedores, ¿qué margen hay para meter contra el administrador una acción individual de responsabilidad? Yo estoy seguro que Amador, su condición de abogado del Departamento de Litigación, también tiene probablemente ahí algo que decir. Os las lanzo así. Hay otra pregunta que nos preguntaban si se infringen los deberes de lealtad. Esta es como con una perspectiva muy internacional, ¿no?, cuando no se siguen los principios de responsabilidad social corporativa. Esta es un poquito más genérica, ¿no? Y la última que plantean es, bueno, si consideráis, pero bueno, podéis responder a lo que queráis, estar de tal, lo que se pueda, porque claro, las preguntas son si consideramos que, a todos los panelistas, yo me incluyo aquí por si acaso, el punto de seguridad jurídica que brinda España para los administradores extranjeros con el régimen de responsabilidad actual. Vamos, más o menos lo que nos preguntas es si en España se respeta la Business Judgment Rule o no. Yo ya digo que España es business friendly, que no se preocupen, que aquí solo tenemos que tener cuidado con la responsabilidad por no promoción de la disolución, que esa es chunga, ¿no?, la responsabilidad por no promoción de la disolución, y la concursal, pero que la concursal, no se asusten los operadores, la concursal es por dolo o culpa grave. Y el dolo o culpa grave es ya un ámbito de responsabilidad prácticamente. Entonces, yo creo que esta última, los operadores pueden estar tranquilos, pueden venir a operar en España, que lo único que tienen que ser conscientes de que tenemos nosotros propio, y no lo tienen en Italia, no lo tienen en Alemania, no lo tienen en Francia, no lo tienen en ningún lado, es la responsabilidad por no promoción de la disolución. Una vez explicado de qué va eso, pues ya está, se puede operar con total tranquilidad. Tenemos unos tribunales muy buenos, yo creo, y sobre todo tenemos y tendremos cada vez mejores abogados y abogadas en materia de responsabilidad de administradores. Os cedo la palabra para las dos cuestiones: acción individual, deberes de lealtad y bueno, las doctrinas de las ventajas compensatorias en el ámbito de las operaciones intragrupo. Ignacio pregunta cosas muy interesantes. Ignacio Fernández de la Real. Vamos, y los demás también, pero os cedo la palabra. ¿Empieza Amador? José Carlos, venga. Acción individual en el concurso, deberes de lealtad por responsabilidad social corporativa. Vale, respecto a la primera pregunta, efectivamente lo que tiene vista atractiva el concurso es para la acción social de responsabilidad, que efectivamente solo se puede tramitar ya en el concurso una vez declarado, y además la legitimación la tiene la administración concursal, ¿no? De mi punto de vista, no debería interferir el concurso en las acciones donde no está el concursado de por medio, como son las acciones individual de responsabilidad, donde va directamente al patrimonio de una persona que está en bonis, que es los administradores, o incluso no debería interferir, de mi punto de vista, aunque sí interfiere en nuestra legislación, en la acción de responsabilidad por deudas por no promover la disolución, porque son acciones directas hacia otros patrimonios y la indemnización va directa a quien ejerce la acción. No es como acción social de responsabilidad, que como se ha dicho antes, pues es para reintegrar el patrimonio de la concursada y por tanto para el interés del concurso, ¿no? La acción individual, por tanto, me digo, no hay coherencia de punto de vista porque sí paraliza
del concurso la acción de responsabilidad por deudas, pero la acción individual de responsabilidad se puede ejercer contra los administradores, aun cuando la sociedad que administran está en concurso y, por tanto, de hecho, es una buena vía si se dan los presupuestos y hay daño directo, etcétera, etcétera. No es una vía para conseguir el daño indirecto de que no me va a pagar la sociedad, como se nos ha explicado antes, pero sí que se puede ejercer durante la ejercicio del concurso. Respecto a la segunda, es que no sé si la entiendo bien, porque no sé a qué se refiere con no cumplir los principios de RSC, si se refiere a unos principios generales o a qué. Yo lo que diría aquí es que hoy por hoy, salvo que yo me equivoque, el interés social bajo derecho español sigue en la tesis contractualista, que es el interés de los socios a la maximización de su beneficio, del valor de su participación, aunque a largo plazo y sostenible, etcétera, etcétera. Otra cosa es que en el uso de su libertad los socios pueden adoptar, pues sea en los estatutos, en otros documentos o incluso un documento específico que se apruebe en Junta General, pues que quieren promover otros intereses y que quieren dedicar, por tanto, parte y se convierte parte del fin de la sociedad, y es perfectamente legítimo, pues promover pues, una organización para los huérfanos de los trabajadores, o que quieren dedicar un 10% de sus beneficios todos los años a tareas de medio ambiente en las localidades donde ellos están ejerciendo su actividad. De esa manera se incorpora por voluntad de los socios otros objetivos que no es estrictamente el dividendo, ¿no? Y el incremento del valor de las participaciones. De ese punto de vista, están obligados, porque es su obligación, cumplir esas instrucciones en el fondo que reciben de la propia sociedad y adaptarse, por tanto, a esa modalización, a otros principios de la representación cooperativa porque han sido internamente adoptados, ¿no? Lo que no creo que haya es en el derecho de sociedades como que haya un magma de responsabilidad corporativa, unos principios generalmente aceptados que ya vinculen a los administradores en el ejercicio de sus funciones. No sé si con esto contesto la pregunta, pero es lo único que me atrevo a decir. Yo, en relación con lo que decía José Carlos, estaba completamente de acuerdo, porque además esto estaba viendo, también la tenía preparada por si acaso daba tiempo, pero bueno, hemos visto que no. Hay una sentencia también del Tribunal Supremo, 21 de diciembre de 21, también muy reciente, sobre una acción social, donde viene a decir, en relación con qué es el interés social, dice precisamente: el interés social, aunque no se agote en el interés propio de sus socios, viene en gran medida conformado por dicho interés. No en vano la sociedad tiene una connatural finalidad económica, lucro, que preside su constitución y el desarrollo de su actividad, y que ordinariamente redunda en beneficio de los socios. Es decir, puede haber otras cuestiones, pero fundamentalmente es ese ánimo de lucro. Pero luego también el Tribunal Supremo a continuación dice que a pesar de eso también puede haber otros intereses, porque ese interés social se nutre del interés de los socios. O sea que al final el interés social es la suma de interés de los socios. Desde luego tiene que haber un ánimo de lucro, pero eso no es óbice, como decía José Carlos, para que los socios puedan configurar otro interés social con otro tipo de aspiraciones o intereses. Bien, pues Bueno, yo creo que están. Nos preguntaban también esta de si nos piden... Bueno, la de la Las BIS, yo creo que está ventajas- clara. Yo creo que la BIS, siguiendo un administrador, que además enlaza con lo que decía Lorea, una administración en las decisiones discrecionales de negocio, siguiendo con información adecuada, recordando que que la información no es un derecho, sino que también es un deber, siguiendo un procedimiento de decisión adecuado, de buena fe. Yo creo que siguiendo esas pautas un administrador puede estar más o menos tranquilo. Sí, de hecho nos preguntan ¿qué fecha tiene la sentencia que has dicho, Amador? La última, 21 de diciembre del 21. 21 de diciembre del 21. Vale. Que es una acción social de responsabilidad. Vale, fenomenal. Bueno, y nada, pues nos preguntaban que si en el ámbito de operaciones, me lo han preguntado a mí, pero bueno, que si en el ámbito de operaciones intergrupo la aplicación de las doctrinas de ventajas compensatorias puede combatirse si la actuación de la matriz ha conducido finalmente a la filial a la situación de insolvencia. Bueno, esta es una pregunta que yo no la puedo contestar a estas horas. Porque, vamos, en primer lugar lo que hay que ver es si esto de la doctrina de las ventajas compensatorias, que es si realmente se incorporó por
el Supremo en esa única sentencia que dictó, y yo creo que eso es un tema que merece la pena. Es interesante la respuesta, la pregunta, pero no se puede responder así en plan webinar rápidamente. Así que me reservo, Ignacio, la respuesta y nada, pues simplemente darle la palabra a Maite para que... dar las gracias a todos de nuevo y darle la palabra a Maite para que digas unas palabras de conclusión y ya cerramos, si os parece bien. Básicamente agradecerles su presencia y su paciencia porque bueno, pues hemos estado un rato más de lo inicialmente previsto. Espero que para esto sí valga las ventajas compensatorias. Espero que les haya compensado, y aquí ha salido a colación en varias ocasiones el tema, el tema del curso que sigue abierto a la matriculación y creo que quedan plazas. Empezaríamos este curso, lo empezamos, yo es que ya a mi edad tengo que consultar papeles y aún así se me olvidan las cosas, pero lo empezaríamos el miércoles 2 de marzo, son los miércoles, ¿verdad? 2 sesiones de 2 horas hasta el miércoles 11 de mayo, y efectivamente se tratan todas estas cuestiones que nuestros ponentes, a los que quiero agradecer, a los presentes presenciales y online, quiero agradecer muchísimo el empeño y el interés de sus intervenciones. Son todos los aquí presentes, mis compañeros de mesa, son profesores del curso del que les estaba hablando y otros cuantos más, profesores, abogados, magistrados, autores de obras de referencia. Aquí se ha citado alguna de obras de referencia en la materia de responsabilidad. Y bueno, pues los que estén interesados en el curso pues no tienen más que ver el elenco de profesores y el programa que hemos dividido en 4 módulos: presupuestos de responsabilidad de ilícitos de empresa, responsabilidad de administradores y conflictos entre socios, responsabilidad frente a acreedores por no promoción de la disolución, pero también en la proximidad a la insolvencia, y todos los aspectos, un último módulo con todos los aspectos no directamente civiles, fiscales, procesal, contable, aseguramiento, penal. Y bueno, pues muchísimas gracias, perdón, a los ponentes, al público asistente, y bueno, pues esperamos que no nos pierdan de vista. Y así sí, me está diciendo Fernando, es que la hora se hace notar. Gran frase realmente la del binomio poder-responsabilidad. Formulada, creo que nos dicen en el chat, formulada por nada más ni nada menos que por Spiderman, ¿no? Que fue mordido por una araña radioactiva. Mundo Marvel, Marvel siempre. Así que tu hijo no solo apunta maneras como hijo de su padre, sino que además es un lector de la mejor doctrina Marvel, en este caso. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta pronto.